A continuación, Almadelia Gutiérrez Domínguez, capacitadora, autora de muchos libros, con el tema Joya del Expertise Inmobiliario. Muchas gracias, Almadelia, por acompañarnos y no se pierdan también su programa Cafecito Inmobiliario. Claro que sí, véanlo, Cafecito Inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo web Foro Inmobiliario del Valle de Toluca. Mi nombre es Almadelia Gutiérrez y hoy les quiero hablar de mi ponencia, Joyas del Expertise Inmobiliario. Esta ponencia para mí me encanta, para mí es sensacional hablar con ustedes de las joyas del expertise inmobiliario, porque pienso que un profesional inmobiliario debe de cuidar esto desde la captación o desde el inicio del cierre de una operación inmobiliaria. Si tú captas una propiedad siguiendo lo que yo llamo las joyas del expertise inmobiliario, créeme que te va a ir muy bien con ese cliente, créeme que saber perfilar, saber hablar con un cliente va a hacer que esa persona tenga la suficiente confianza en ti para darte lo que es la exclusiva. Entonces, comenzamos con este tema. En este tema, mis joyas del expertise inmobiliario te las voy a compartir. Es perfilamiento del propietario, documentación del inmueble, situación legal del inmueble, calificando la propiedad y las obligaciones fiscales. Vamos a ver cada una de estas joyas del expertise. Comenzamos. Primero que nada, y antes, es bien importante que tú como asesor inmobiliario tengas en tu mente y en tu corazón que no estás vendiendo casas, tú estás atendiendo personas. El profesional inmobiliario sabe que la base del negocio es la persona. Por eso es bien importante que tú estés altamente capacitado, que tú sepas asesorar tanto a comprador como a vendedor y saber llevar un expediente en el paso a paso, desde perfilar todo lo que implica una operación inmobiliaria. Nosotros somos asesores, somos intermediarios, somos consultores entre el propietario y entre el comprador. A veces nos toca la gran suerte de que llevamos a cabo una compraventa asesorando a ambas partes. A veces solamente eres captador, a veces solamente eres cerrador. Pero independientemente de qué lado estés, de qué parte estés, tú debes de cuidar que la operación se lleve a cabo por el camino más recto. Ese es nuestro trabajo y tener informados a nuestros clientes de paso a paso en el proceso. El profesional inmobiliario da seguridad en la operación, da tranquilidad a las personas. Las personas generalmente pues no están vendiendo casas continuamente. Muchas personas generalmente venden una, dos propiedades. La gran mayoría de tus clientes va a ser así. Entonces, tú tienes que darles esa tranquilidad, esa confianza de que tú los estás asesorando profesionalmente y con buenos conocimientos bien fundamentados. Entonces, eres un guía en el paso a paso de cada operación compra-venta. Entonces, estas joyas del expertise inmobiliario es importante saber el por qué, porque parte de la joya más grande del expertise inmobiliario es que tú como asesor te preguntes el porqué de las cosas. Y a mí me gustaría que te acordaras o que te acuerdes de los niños que conoces que se la pasan preguntándote, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello es de este color? ¿Y por qué? Muchas preguntas que nos hacen los niños. Así debemos de ser nosotros en los expedientes. Nosotros, como asesores inmobiliarios, no estamos para ver lo bonito de la operación. Estamos para preguntarnos los porqués y estamos para ver qué problemas, qué situaciones puede tomar una decisión, qué situaciones en contra de una operación puede tomar una decisión. Nosotros somos asesores, vamos a decir siempre la mejor opción y qué es lo peor que te pudiera suceder al momento de tomar una decisión. Esa es la tarea principal de nosotros. Entonces, te has preguntado, porque te voy a ser muy sincera, yo por muchos años seguí un checklist de documentos y nunca me pregunté el por qué. Entonces, de ahí viene
el empezar a cambiar nuestros pensamientos, a tener una lógica al momento de pensar y saber el porqué de las cosas, te va a llevar a saber el porqué de esa documentación que tú estás pidiendo, porque muchas veces el problema no es el cliente, el problema termina siendo el asesor que no comprende cuál es la documentación correcta y quisiera que las cosas fueran más fácil. Sin embargo, no se trata de lo que yo quiera, no se trata de mi emoción como asesor inmobiliario. Y mi emoción como asesor inmobiliario muchas veces es que, híjole, es que ya quiero cerrar la operación, es que ya quiero obtener mi comisión o es que ya quiero ayudar a mis clientes. Sí, vas a llegar a todo eso siempre y cuando tú sepas el porqué de la documentación y pidas lo que realmente se necesita para una compraventa y no pierdas tiempo preguntándote el por qué, ¿sí? El por qué no es como yo quisiera. ¿Por qué el recibo de la luz? ¿Por qué el recibo del agua? ¿Por qué no piden el de gas? ¿Por qué no puede ser la credencial para manejar en vez de la identificación para votar? Entonces, para que no estés sufriendo esas preguntas, ¿por qué todo me pasa a mí? El ideal es que tú sepas el porqué de las cosas y eso va a hacer que tu trabajo se vuelva más ágil, que tus procesos se vuelvan más ágiles. Entonces, si tú sabes el porqué de la integración de un expediente, vas a ir creando lo que yo llamo el pensamiento lógico inmobiliario. De hecho, espero que ese sea mi 8º libro de bienes raíces. El pensamiento lógico. Si yo voy pensando con lógica, el porqué de cada documentación, el porqué de cada proceso, entonces voy como quien dice, viendo qué va a pasar en una compraventa. Si no tengo esta documentación, me va a hacer que me tarde, voy a llegar a la firma, me van a regresar a este punto. Entonces vas creando ese pensamiento con lógica del porqué de las cosas y eso, créeme, te va a cambiar la vida, te vas a hacer más profesional, vas a ver las operaciones como, ¿qué le busco para que esto suceda más pronto? ¿Sí? No llegar a la notaría y, ay, es que ¿sabes qué? Es que las notarías son bien malos, es que el broker es bien malo, es que todos son bien malos conmigo. Créeme que así pensaba yo cuando empecé en bienes raíces y por eso nacieron mis capacitaciones y por eso nacieron mis libros y por eso nacieron mis cursos, porque yo hoy quiero que tú aprendas en esta ponencia lo que yo aprendí en 9 años de estar en las operaciones inmobiliarias y en estar atendiendo no solamente a mis clientes, sino a clientes de otros asesores. Entonces, eso es lo que va a cambiar tu vida. Vamos a ver lo que son las joyas del expertise. Habíamos dicho las joyas del expertise. Cada vez que tú veas esta pantalla azul con blanco y que veas una joya, estamos hablando de las joyas del expertise inmobiliario. Y la primer joya del expertise inmobiliario es cuando tú vas a captar una propiedad, pues tú debes de saber si realmente es el propietario. Entonces, la primer joya del expertise inmobiliario es perfilamiento del propietario. Yo le llamo también de otra forma, los implicados en la firma. ¿Quiénes son los implicados en la firma? Bueno, cuando tú vas a captar una propiedad o cuando tú vas a empezar un inicio de cierre, tienes que ver quiénes son los implicados en la firma. En realidad es el propietario el que te está dando a promover esa propiedad. ¿Cuántos propietarios tiene esa casa? ¿Están casados por sociedad conyugal? ¿Están casados por separación de bienes? ¿Están solteros? ¿Están divorciados? Si es más de uno, ¿están todos de acuerdo en vender? ¿A nombre de quién está en la escritura? Es bien importante, y aquí con rojo te lo pongo. Escritura 100% al nombre de los vendedores. Cuando a mí me dijeron esta frasecita, me cambió la vida. Empecé a comprender los porqués de los implicados en la firma. 100% a nombre de los vendedores. Si la escritura solamente tiene un propietario, no hay problema, es el 100%. Pero imagínate, te voy a platicar algo para que vayamos comprendiendo 100% a nombre de los vendedores. Imagínate, llega una señora y me dice, Alma, quiero vender mi propiedad. La compramos en sociedad conyugal, entonces es 50% de mi esposo
y 50% mía. Nada más que mi esposo falleció y me dejó un testamento para que la casa quedara a mi nombre. ¿Ok? Muy bien, perfecto, tienes tu testamento. Entonces, tú tienes un 50%, tú puedes firmar, pero tu esposo, como ya no está, hay un 50% en el aire. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una sucesión testamentaria para llegar a una escritura de adjudicación y que ese 50% se te adjudique a ti y ya tienes el 100%. Te voy a poner otro ejemplo. Oye, Alma, me quiero vender mi casa, pero ¿sabes qué? Nos divorciamos. Nos divorciamos y quiero vender la casa. Mi esposo quedó de acuerdo conmigo en que la casa quede a mi nombre. Como él está de acuerdo conmigo, ¿la puedo vender? Le digo, no, no la puedes vender a menos que me digas que ya hicieron la liquidación de la sociedad conyugal, te debieron de haber dado una sentencia y esa sentencia la debiste de haber llevado a registro público para protocolizar, es decir, elevar escritura y que ahí diga que ya los bienes te corresponden a ti. ¿Lo hiciste? Me dice, no, de hecho no hemos hecho la liquidación de la sociedad conyugal. Le digo, ok. Entonces, como la casa sigue siendo a nombre de los dos, 50 y 50, pues quiere decir que tienen que firmar los dos. Es que, ¿sabes qué, Alma? Ya no nos podemos ver ni en pintura y él no quiere venir a firmar. Ok. Entonces, tu opción es hacer la liquidación de la sociedad conyugal y, como te dije, elevarlo a escritura. Nada más dime una cosa. ¿La casa todavía la deben? Me dice, sí. Fíjate, como la casa todavía la debes, ella ya me había dicho que la debía al Infonavit, como la casa todavía la debes, cuando tú la compraste, aunque la casa esté a tu nombre, tiene un gravamen a favor de Infonavit. Aunque tú hagas la sentencia, al momento en que tú la lleves a registro público, no te la van a aceptar porque tiene un gravamen que no permite hacer nada hasta que se pague la casa. Entonces, aquí tienes dos opciones. Una es hacer la sentencia, lo que te va a costar la sentencia, lo que te va a llevar en tiempo, y luego, pues, esperarte a que paguen la casa, quiten el gravamen, canceles ese gravamen para que puedas poner la sentencia. ¿Sí pueden pagar la casa? Me dice, no, por eso la queremos vender. Le digo, entonces, hagan de lado la ira y pónganse de acuerdo para vender la casa. Si los dos firman, la puedes vender. Si no, pues hasta que liquides la casa. Entonces, esos son ejemplitos. Tú tienes que buscar quiénes son los dueños de la casa, ¿sí? Para saber si ambos están de acuerdo y si hay una discordia, pues ya no se puede vender la casa. O si te toca alguno de estos puntos, pues ya no se puede vender la casa. Hay una parte que no va a poder firmar. Ahora bien, por eso es importante saber identificar su estado civil, ¿sí? Si es soltero, si es casado por bienes separados, o si es viudo, ¿sí? O si se divorció, pero ya tiene la sentencia protocolizada, entonces va a ser la documentación de una sola persona y pues va a demostrar su estado civil con las actas correspondientes o la sentencia en su caso. Si es casado por sociedad conyugal, pues entonces hay dos implicados en la firma, dos copropietarios en un 50%. Y los dos deben de firmar. Y ojo ahí con aquellas personas que dicen, oye, pues es que hace 10 años que nos separamos, ya no estamos casados. Si no te divorciaste, no sigue siendo propietarios los dos. Y aunque te hayas divorciado, hay que hacer la liquidación de la sociedad conyugal. Tú tienes que expurgar muy bien eso. Y también hay que ver qué estado civil tiene ahorita que está vendiendo y qué estado civil tenía al momento de comprar. Porque puede estar ahorita casado, pero resulta que al momento de comprar estaba casado con otra persona. O al momento de comprar era soltero. Entonces tienes que ver todos esos puntos a través de las actas de nacimiento y a través de la escritura. En la escritura al final vienen los generales. El día de hoy tuvimos un caso muy especial que en sus generales dice soltero y el señor nos dice que que era soltero al momento de comprar la casa, pero nos entrega su acta de nacimiento y el acta de nacimiento dice allí
que tiene aquí unas notas marginales donde dice que el señor era casado en el 2017. Se divorció en el 2017 y la casa la compró en el 2005. Entonces ahí hay que ver qué pasó. Entrégame tu acta de matrimonio, tu acta de divorcio, para ver si realmente eras soltero al momento de comprar, aunque lo diga la escritura. Tú me lo tienes que dar con documentación. Y por eso es lo importante de pedir un acta de nacimiento de no más de 2 meses. Ahí es donde muchos asesores se quejan y dicen, oye, es que ¿por qué tiene que ser un acta de no más de 2 meses si es la misma que le dieron desde que nació? No, por el tema de las anotaciones marginales. En las anotaciones marginales viene tu estado civil actual. No en todas, pero sí en algunas. Ahora, ojo con eso de falsificar documentos. Me he encontrado con asesores que dicen, oye, es que le quité las notas marginales para que entre como soltero. Aunque si está casado por sociedad conyugal, aunque presentes una documentación como soltero y digas que es soltero, la esposa tiene derecho. Ojo con esos puntos. Nosotros como asesores inmobiliarios jamás, por ética, jamás podemos falsificar un documento, aunque sea una carta condicionada al pago que tenía mal la dirección. Nada puedes falsificar porque precisamente tú das certeza de que las operaciones están siendo en el deber ser del asesor inmobiliario. Identifica a tus clientes. No solamente es el tema de derecho porque cuando tú quitas o escondes un implicado en la firma, le estás quitando un derecho que jurídicamente tiene. Entonces, ojo con lo que tú hagas, porque lo que hacemos bien lo saben poquitas personas, pero lo que hacemos mal lo va a saber todo mundo y ahí es donde empieza tu carrera a venir hacia abajo. Ahora bien, no solamente es eso, también es cumplir con la ley antilavado de dinero. La ley antilavado de dinero nos dice, en parte de nuestras obligaciones, que identifiquemos a los clientes que están dentro de una operación inmobiliaria para ver que realmente sean las personas que dicen ser a través de los documentos y para ver que no haya por allí una persona tipo prestanombre o una evasión fiscal o un lavado de dinero. Por eso es bien importante que tú tengas documentación completa, clara y legible, documentación vigente. Y la documentación para comprobar tu identidad es tu credencial para votar vigente, tu pasaporte y para extranjeros FM3, tu comprobante de domicilio y tus actas de nacimiento. Todo eso debe de ser presentado en original y que las copias de lo que lleves de esto sean completamente clara y legible. Tú debes de cumplir con un buen armado de expediente, yo le llamo el expediente experto, porque si tú entregas un expediente perfecto y bien elaborado, vas a llevar la firma lo más pronto posible, en ese deber ser. ¿Quiénes son los implicados en la firma? Como te decía, en un principio yo el checklist de documentos tenía que verlo. Este sí lo tiene, pero nunca me preguntaba el por qué. Hasta que un día me encuentro con un cliente, yo no tenía un checklist de documentos a la mano y me dice, ¿qué documentación necesito? Y yo, caray. Ahí fue cuando comprendí que yo debía conocer muy bien qué documentación debo de pedir. De todos los implicados en la firma, yo debo de pedir identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, cédula de identificación fiscal, que es la constancia de RFC, y el CUR. Y lo que de todos acta de nacimiento ya había dicho, y en su caso, acta de matrimonio, acta de defunción, acta de divorcio, sentencia protocolizada y poder notarial para actos de dominio en caso de que haya un apoderado en una compraventa. Que ahí también tenemos que tomar mucho cuidado porque ahí es donde puede haber fraudes en el tipo de poderes. Entonces, debo de detectar quiénes son los implicados en la firma y saber que todos van a presentar esa misma documentación. En caso de ser una persona moral, acta constitutiva, poder de los representantes con sello de registro y, como son implicados en la firma, la documentación de ellos como implicados en la firma.
Tener los datos generales de las personas. Y aquí es bien importante porque eso es también para cumplir con la ley antilavado. Identificar a tus clientes. ¿Cuáles son sus datos generales de cada uno de los implicados en la firma? ¿A qué se dedica? Si es una ocupación lícita y que no te digan soy profesionista, soy empleado. No, deben de decirte exactamente a qué ocupación se dedican, porque parte también de nuestras obligaciones es presentar un aviso de prevención de lavado de dinero donde damos estos datos al portal del SAT antilavado de dinero. Entonces, ocupación exacta y no me debe de faltar de ninguno de ellos el teléfono fijo y un correo electrónico. Segunda joya de la expertise, documentación del inmueble. Es importante que toda la documentación tú la revises, las anotaciones marginales para ver quiénes son los implicados y si realmente te están diciendo la verdad de su estado civil y revisar toda la documentación. No me canso de decirlo en mis cursos, documentación completa, clara y legible. Y en la documentación, en la recabación de la documentación tienes que ser muy estricto, porque también esto es para cumplir con la ley antilavado de dinero, parte importante de nosotros los asesores inmobiliarios. ¿Qué documentación necesito del inmueble? Necesito, y ahora sí que como dicen, no te vayas checklist, comprende el porqué de la documentación. Escritura completa. Oye, Alma, es que la casa la compré con un crédito hipotecario. Ok, necesito la escritura de la compraventa con el sello de registro que dice propiedad y necesito, ya sea en la misma escritura o por separado, la escritura del gravamen que dice un sello de gravamen o hipoteca. Oye, Alma, es que ya pagué mi casa. Ok, necesito la escritura de cancelación de gravamen con el sello de registro de auxiliares. Oye, Alma, es que pues la casa es de una donación, mi papá me la donó y pues no voy a exentar el ISR. Ah, ok, muy bien, necesito la escritura del antecedente. ¿Qué es la escritura del antecedente? Pues el primer, donde el papá compró para de ahí sacar los datos que yo necesito. Entonces, en escrituras del 2014 en adelante necesito el primer testimonio. ¿Qué es el primer testimonio? Es lo que muchos llaman la escritura original que te dan en notaría. Ojo con ese punto muy importante. En caso de que la casa o departamento esté en régimen en condominio o la oficina, necesito el reglamento, el régimen en condominio, la tabla de indivisos que le corresponde de las áreas comunes y necesito que las cuotas de mantenimiento estén pagadas y en orden. ¿Qué más necesito? Planos con sello de registro, necesito comprobante de pago de agua y necesito comprobante de pago del impuesto predial. En algunas ciudades certificado de no adeudo. Y saber revisar la documentación, que la escritura, el predial y el plano estén a nombre de la misma persona, no del dueño anterior, y que tengan la dirección correcta y que tengan metros de terreno y de construcción correcta. Oye, Alma, es que le hice una ampliación a la casa y no lo actualicé en catastro. Pues es momento que desde la captación hagas esa actualización, si no nos van a detener la firma. Entonces, ojo con la documentación, debemos de verla con lupa. Y yo desde ahí voy viendo si puede exentar o no puede exentar el ISR. En caso de que pues te toque un constructor, un arquitecto, un desarrollador, donde él compró el terreno y se va a escriturar la primera construcción, ¿qué necesito? Alineamiento, asignación de número oficial, permiso de construcción y tabla de indivisos. Entonces, tú vas a armar ese expediente, te voy a decir cómo lo armo yo, propiedad, comprador y vendedor, o propiedad, vendedor y comprador. Toda la documentación tú la debes de escanear. Y ojo aquí con el escaneo. Siempre en mis cursos les digo, cuando tú inicias un negocio de bienes raíces, no importa si eres independiente, no importa si pertenezcas a una inmobiliaria. Tú debes de tener tu escáner
que te escanee hojas, no hoja por hoja, porque me han enviado documentos donde está foto por foto, y eso es muy, muy difícil de empezar a armar expedientes. Un escáner que te escanee todo en un solo archivo. ¿Y qué te recomiendo? La aplicación de CamScanner. ¿Por qué? Porque muchos no tienen una muy buena cámara. Entonces te van a mandar documentación un tanto oscura. El CamScanner la pone más clara, endereza la imagen y recorta. Y aparte, pues a mí me ha tocado incluso escanear escrituras con el CamScanner y yo no lo utilicen del todo, ¿sí? Tengan un CamScanner y tengan su escáner en su casa o en su oficina. No abusen del CamScanner. Y si van a utilizar toda la documentación en el CamScanner, pues no sean como sus clientes, sean que saben qué, pulcros al momento de armar un expediente. En el orden correcto, completo, claro y legible y profesionalmente, que se me note que soy asesor certificado, que se me note que soy un profesional al momento de trabajar, que vea la distinción, la notaría entre mí y los demás asesores. ¿Qué otro documento ¿cómo se llama? Archivo te recomiendo tener? El Foxit PDF Editor. Te la vas a pasar, a lo mejor escaneaste el documento, pero sabes que ese mismo es un checklist para Infonavit, un checklist para notaría, y así pueden ser, o que te dieron la documentación y te falta documentación. Con el PDF tú puedes agregar lo que te faltó y armar tu expediente. Si tú trabajas con un buen expediente, créeme que todo te va a ser más fácil tanto a ti como a todo tu círculo de expertos, a notaría, al broker, al gestor, al Infonavit, todo te va a funcionar mucho mejor. No envíes fotografías solas, no envíes, me han enviado hasta 60 fotos de una escritura y a mí me dan ganas de llorar así. El trabajo del hermano de expediente es del asesor, ¿sí? No es de cada uno de tu círculo de expertos. Si tú ya le envías un trabajo listo para avanzar, ellos van a avanzar. Si no, ¿qué van a hacer? Van a dejar tu expediente ahí y van a poner adelante los que ya están listos para avanzar. Entonces, ojo con ese punto. Eso habla de ti, de tu profesionalismo. Siguiente joya, creo que es la tercera joya del expertise inmobiliario. Situación legal del inmueble. Revisar la documentación de los implicados en la firma, revisar la documentación de la propiedad, no solamente es recabar documentos, y te voy a a decir algo que me pasa a mí. Me llegan asesores que me dicen, Alma, chécame a ver si esta casa es viable para la venta. Y yo, a ver, dime, ¿tú la ves viable? No, es que no la he leído. Lo primero que tiene que hacer un asesor es leer, y yo sé que se te mueven los números porque no todos somos abogados, ¿sí? Yo no soy abogada y también se me mueven los números, pero ni modo, tengo que aprender a conocer una escritura y saber cómo se compró esa casa para saber cómo se va a vender. Eso es saber dictaminar la situación legal del inmueble. Y si vas empezando y si todavía no sabes, toma cursos, acércate a alguien de notaría, ten a alguien que te ayude, pero tampoco te vuelvas codependiente. ¿Qué significa codependiente? Que quieras que todos los demás te digan todo y tú nada más mandas el archivo para allá y para acá y no lo ves, porque eso hacemos ahora que tenemos el WhatsApp. Ya no imprimimos documentos, imprímelos, y si no los quieres imprimir, ábrelos en tu computadora. No siempre todos tenemos una gran visión para el teléfono celular. Hazlo en tu computadora, conoce tu expediente, verifica por dónde va la operación para que tú sepas guiarla. Y si no sabes, ten tu círculo de expertos, tu notaría amiga, que te ayude a resolver esas dudas, porque no todos los casos no lo sabemos. Estamos en ese aprendizaje de ser asesores inmobiliarios. Yo tengo 9 años y sigo en el aprendizaje, y créeme que me encanta seguir aprendiendo, pero eso no significa que todos los demás hagan tu trabajo, sino que tú sepas hacer tu trabajo, que tú sepas revisar. Y lo primero que tienes que revisar cuando captas una propiedad es su documentación para ver si esa propiedad es vendible. Que la propiedad no tenga problemas de embargo,
que la propiedad esté en precio de mercado, que esté en un precio competitivo. Una casa que se va a vender rápido va a ser una casa que esté en precio de mercado, va a ser una casa que esté lista para habitar, va a ser una casa que no tenga situaciones legales que no la permitan vender, va a ser una casa con una buena publicidad, en precio de mercado y con un buen entorno. Esa casa va a ser vendible rápida. Busca el cómo sí se va a vender esa casa, o si no puede ser vendida porque tiene algún detalle grave, que se pueda ir trabajando, pero a veces se pueden ir trabajando, pero los propietarios no le van a invertir. O a veces tienes que llevar cierto proceso que sí le van a invertir, pero te va a llevar tiempo que esa propiedad sea vendible. Entonces, ese es nuestro trabajo, ver si es vendible, si no es vendible y hacia dónde va. En caso de que la propiedad esté hipotecada, sí se puede vender, siempre y cuando pues no esté en jurídico. Oye, es que quiero vender mi casa porque tengo 1 año sin pagarla, o 3 años sin pagarla al Infonavit. Pues ya muy probablemente va a estar en jurídico. En el banco en 4 o 5 meses ya va a estar en jurídico, y cuando llega a jurídico es bien difícil sacarla de ahí a menos de que pagues de contado. Entonces, otro punto bien importante, que el propietario esté enterado de los gastos de venta. ¿Cuánto voy a vender mi casa? ¿La debo? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto me va a quedar? ¿Sí? De eso. ¿Cuánto es de la comisión del asesor? ¿Voy a pagar o voy a exentar el ISR? ¿Cuánto es lo que voy a pagar en su caso para hacer un desglose? Nosotros siempre tenemos que estar perfilando no solamente al comprador, sino también al vendedor. ¿Realmente vas a vender tu casa? ¿Sabes cuánto te va a quedar al momento de venderla? Desde la captación, nada de sorpresitas en notaría. Y una casa lista para escriturar es el ideal, pero no todas son así. Hay unas que tenemos que empezar a desembarañar por aquí, por acá, y ese es nuestro gran trabajo, ayudarle a los vendedores. Y si no es vendible, pues decírselo. ¿Sabes qué? Tu problema está muy complicado. A lo mejor aquí ya vamos a tener que contratar un abogado que te lleve tu caso. O bien va por aquí, va por allá, pero saber explicar esa situación legal del inmueble. ¿Cuáles son las posibles situaciones más comunes? Un inmueble, y ahorita lamentablemente con el tema de la pandemia y con la mentalidad de los mexicanos, casi nadie hace un testamento. Hay 2 puntos. Hay quien sí hace un testamento y hay quien no hace un testamento. Si hace un testamento, pues no hay tanto problema. Ya solamente, como en el caso que les dije, hay que hacer un juicio de sucesión testamentaria que se puede hacer ante una notaría para que la casa ya quede a nombre de la persona que va a vender y podamos vender. Lleva un proceso y un costo. Pero cuando no dejamos testamento, hay que ver a quién le corresponden los bienes. Y las esposas en sociedad conyugal siempre piensan que les corresponde a ella. ¿Sí? Y no es así, no es así. Hay una línea de sucesión testamentaria donde primero le corresponden a los hijos, luego a los padres, luego a los hermanos, y si no a los familiares, y si hay una concubina, y si hay más hijos. Entonces todo eso tenemos que irlo viendo. Si todos están en acuerdo, pues nos vamos también a una notaría a hacer una sucesión intestamentaria, pero uno en discordia, pues ya es pagarle a un abogado para llevar un juicio, para que un juez diga a quién le corresponden los bienes, y ya son más gastos y más tiempo. Entonces, ojo ahí con el tema de los inmuebles de personas que hayan fallecido. Inmueble proveniente de un divorcio, ya lo vimos en el caso anterior. Siempre cuando hay un divorcio, yo les digo, hagan de lado la ira y firmen antes de hacer la liquidación de la sociedad conyugal. Si están emproblemados, pues bueno, hay que hacer la liquidación de la sociedad conyugal y hay que tener una sentencia de divorcio protocolizada, es decir, elevado a escritura para poder vender. Inmueble en primera etapa de sucesión, porque la sucesión testamentaria o intestamentaria lleva sus etapas. Cuando tú vendes y el comprador trae un crédito hipotecario, que es la mayoría de las veces, pues no puedes avanzar hasta que se tenga la escritura de adjudicación. Entonces, no puedes incluso ni hacer el avalúo. Un inmueble embargado, en proceso de remate, en proceso judicial,
hasta que tengas una escritura de adjudicación. Y generalmente los inmuebles que vienen de proceso de remate o de un juicio, la mayoría de los bancos no los acepta. Un inmueble con usufructo o con reserva de dominio. No se puede vender hasta que se cancele el usufructo o hasta que se cancele la reserva de dominio. Si la documentación tiene errores de los propietarios o errores en la escritura, pues se puede vender haciendo un acta aclaratoria. Acércate a una notaría que te diga qué hacer en caso de un error. Oye, es que pues la casa se la donamos a mis hijos, son menores de edad, yo soy su mamá y pues si quiero vender la casa, yo firmo por ellos. No, no se puede. Ellos deben de vender hasta que tengan 18 años o acércate a un juez y dile que quieres vender esa casa porque pues necesitan alimentar a los niños. Si el juez ve que es viable tu argumento, te va a dar una sentencia para también poder vender esa casa. Sin eso, pues no puedes venderla. Y esos son los problemas, digamos, más típicos. Te puede suceder diferentes tipos de problemas. Vámonos a la siguiente joya del expertise inmobiliario, calificando la propiedad. Calificar la propiedad no solamente es levantar la información del inmueble, no solamente es saber con qué cuenta la casa, cómo la voy a describir en los portales, ¿sí? Voy a dar recomendaciones para su venta, pero también tengo que saber si esa casa es viable para su compra con crédito hipotecario o solamente recursos propios, y hay que saber qué forma tiene para que el comprador la pueda comprar con un crédito. Entonces, vamos a calificar eso. Vas a calificar la propiedad, como lo hacemos todos los asesores inmobiliarios, como nos lo dicen en todos los cursos, ver el estado actual de la propiedad. Y me encanta esta foto porque es así como un home staging. Tú ves la propiedad y sabes que pues es que ese color moradito no se va a vender, no le va a gustar a muchas personas. Tienes que despersonalizar tu casa. Si tú la pones en colores neutros, va a ser más rápido que la vendas. Si tú le das un retoque a la casa, si tú le haces las reparaciones correspondientes y dejas la casa lista para habitar, vas a ver que la vas a vender mucho más rápido. Si tú no le quieres invertir en la casa, pues nos vamos a tardar un poquito porque la gente va a venir y la va a ver y va a decir, ¿sabes qué? Es que me gusta más aquella casa que ya está lista para entrar. La gente siempre está pensando ahorrar dinero y si ve que va a comprar una casa a la que le tiene que invertir, pues entonces va a empezar ahí a tardarse la venta de tu casa. Entonces tú le vas a decir posibles mejoras. Y súper importante, qué se queda y qué no se queda, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos, esto se queda y resulta que al último... esto se queda y resulta que al último ellos dicen, no, eso por nada del mundo lo dejo, esto me lo llevo. Aires, climas, en el caso de acá de Monterrey, y los climas son esenciales, pregunta si son frío, calor, son inverter, si se queda el boiler, si se quedan las persianas, los abanicos de techo. Tú de todo pregunta, ¿sí? No te quedes con duda de nada. Y con eso vas haciendo el levantamiento de información del inmueble. Otro punto muy importante, que también es parte importante de las joyas del expertise inmobiliario, es que como asesores inmobiliarios tenemos que hacer una opinión de valor y un análisis comparativo de mercado. Para nosotros decirle al propietario, mira, este es el precio que yo te sugiero para vender tu propiedad y estas son las casas con las que va a competir. Si tú la pones en un precio competitivo, la vas a poder vender rápidamente, pero si tú la pones más alta que esas, yo siempre les digo así, tu casa va a servir de trampolín para que esas se vendan más rápidas y tu casa no se va a vender. Si tú la pones más bajo, pues se va a vender más rápido, pero no, nosotros queremos llegar a un precio competitivo. Esto es lo que yo te recomiendo, ¿sí? Estos son las casas que compiten. Aquí está mi opinión de valor, aquí está mi análisis comparativo de mercado y no se trata de que yo le ponga precio a la casa, sino de presentarte con quién vas a competir para que juntos tú decidas cuál es el mejor precio para tu casa. Si la pones en un precio competitivo, va a ser más rápido que la vendas. Si la pones fuera de mercado, les digo yo, pues voy a poner el rótulo, la voy a poner en los portales, me voy a sentar y van a llegar los sonidos de los grillitos porque nadie se interesa en una propiedad fuera de valor. Entonces, esa es parte fundamental de que lleves un buen curso de
opinión de valor y análisis comparativo de mercado. Ahora bien, ¿la casa aún la debo? ¿La quiero vender? Sí, sí se puede. Pero primer punto, que no estés atrasado con tus pagos, ¿sí? Si la casa estás pagando al corriente, yo te sugiero que no vayas a dejar de pagar para que la casa se pueda vender. Te puedes encontrar con esos que van a vender su casa y que todavía la deben, o te puedes encontrar con las personas que ya pagaron su casa. ¿Sabes qué, Alma? Es que yo compré mi casa con tal banco, pero ya la pagué. Ah, muy bien. ¿Tienes la escritura de cancelación de la hipoteca? Si ponen cara de what, significa que no llevaron a cabo ese proceso. ¿Por qué? Porque muchos piensan que como el banco ya no te llama y ya la liquidaste, pues ya fue todo el proceso. Y no. Cuando tú pagas una casa, tienes que hacer la cancelación de ese gravamen que se hizo ante registro público de la propiedad. ¿Cómo? Tienes que presentarte en el banco y solicitar una carta de cancelación dirigida a la notaría que tú elegiste para, una vez que te dan la carta de cancelación, llevarla a la notaría y que notaría cancele ese gravamen ante registro público de la propiedad. Si es con Infonavit, la carta de cancelación se pide a través de mi cuenta Infonavit. En mi YouTube de Almadelia Gutiérrez tengo un tutorial de cómo se pide esa carta de cancelación. Este proceso se lleva de 1 a 3 meses. Si tú te diste cuenta desde la captación, lo vas trabajando. El tema es cuando te das cuenta, ya cuando la documentación está en notaría. Así de que, es ahí cuando digo yo que se vuelven en los procesos se vuelven en novelas inmobiliarias, ¿sí? Y te tienes que convertir en psicólogo porque tienes que hacer que todos sigan adelante con ese proceso y no se enojen tanto contigo. Así. Ahora bien, te digo, si todavía la deben, todavía no la han pagado, entonces, como dije, nada de atraso. Si tú te empiezas a atrasar con tu hipoteca, no van a darnos permiso de que se pueda vender con el gravamen, porque para venderse con el gravamen tengo que pedirle permiso al banco. ¿Y cómo te va a dar permiso al banco? Con una carta condicionada al pago, donde dice la cantidad que se debe de pagar, en dónde se debe de pagar y la fecha para poder pagar esa cantidad. Entonces, un gravamen activo sí se puede vender a través de una cancelación simultánea de hipoteca. Y aquí es donde me dicen muchos asesores, Alma, ¿cómo es eso? Mira, ¿qué pasa? Tiene que tener el gravamen activo, ¿sí? El día de la firma, para hacerlo así como lo más compacto posible, el día de la firma, el notario, bueno, no el día de la firma, después de la firma, el notario cancela la hipoteca que está a nombre del vendedor. La escritura queda en un contrato compra-venta a nombre del comprador y se abre una nueva hipoteca a nombre del comprador. El comprador ya tiene la escritura, ya tiene la hipoteca, su banco le paga al banco del vendedor y el vendedor, al cancelar la hipoteca y quedar cancelada la deuda, ya queda libre y el banco también le paga a él lo correspondiente del diferencial entre lo que vendió la casa y lo que debía. Eso es una cancelación simultánea de hipoteca. Y es bien importante, este es otro súper tema que me encanta dar, es bien importante que el gravamen que tiene la casa, dependiendo si es con banco, Infonavit, un COFI, Infonavit Conyugal, Foviste o cualquier gravamen que tenga, el comprador tenga la forma de pago correcta. Como tip, para no irnos, porque esto sí me llevaría otra media hora explicártelo, como tip, un Cofinavit no se puede comprar con un Cofinavit. ¿Por qué? Porque Infonavit no cancela 2 gravámenes. Un crédito conyugal, un crédito de Unamos Crédito, no puede ser comprado con Infonavit. Y en el caso de que vayas a comprar una casa, que el vendedor traiga una hipoteca de Infonavit y el comprador traiga un crédito Infonavit, el crédito del Infonavit tiene que cubrir el saldo que tiene el vendedor en el Infonavit. Si es un COFI, el crédito chiquito también tiene que cubrir ese saldo. En esas, en los del COFI, yo siempre le digo al vendedor, mira, tu casa
por tener 2 gravámenes no puede ser comprada con Infonavit. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nos vamos a tardar un poquito más de tiempo en vender tu casa, para que tú sepas que no es tema de la inmobiliaria, es tema de la forma de compra. Si tú cancelaras un gravamen, abres el abanico de oportunidades. Entonces, tómale fotografía a esta imagen, porque créeme que te va a salvar de estar mostrándole la casa a quien no la puede comprar, o de caer en que ya se dieron dinero y resulta que avanzas y la forma de compra pues no aplicaba con la forma de venta. Quinta joya, obligaciones fiscales. Y las obligaciones fiscales es calificar, de hecho aquí está mal la gráfica, las obligaciones fiscales es calificar al propietario para ver si va a pagar o va a exentar el ISR. Y yo siempre les explico, a ti como vendedor te corresponde el pago del ISR. Este es un impuesto que se calcula en base al valor en que se compró la casa y al valor en que la estás vendiendo. Ese precio en que la compraste se trae a valor actual, se calcula la diferencia y sobre eso se hace el cálculo de ISR. Este impuesto se puede exentar siempre y cuando tú presentes los documentos comprobatorios para llevar a cabo la exención. Por eso yo te voy a verificar si eres viable y en ese caso, si eres viable, te voy a decir tu viabilidad. Sin embargo, la última palabra la va a tener la notaría porque hay criterios que son diferentes en cada notaría. Y al vendedor le corresponde el pago del impuesto de cambio de propietario y de los gastos notariales. Por eso él es quien elige la notaría. Por eso yo voy a preparar muy bien tu documentación para ver si eres viable y si algo falta de corregir en esa documentación, lo vamos a ir haciendo con tiempo y que tu viabilidad sea todavía más certera. Entonces, aquí es bien importante que tú, como asesor inmobiliario, de verdad, toma un buen curso de cómo aplican los impuestos. Los impuestos federales, que son los mismos en toda la República, y los impuestos locales que le corresponden al comprador. Estúdialos, apréndeles, porque tú ya viste, son parte de tu expertise como inmobiliario. Entonces, ¿cómo va a exentar una persona? Presentando la documentación y cumpliendo con estos supuestos que dice la ley de ISR o de impuestos sobre la renta. Número 1, que la casa sea casa habitación. Oye, es que ahí es uso de suelo comercial o es un terreno, ya no exenta, ¿sí? Que la superficie del terreno no exceda 3 veces el área cubierta por la superficie donde están las construcciones. ¿Qué quitamos ahí? A lo mejor muchas quintas, ¿sí? Que durante los últimos 3 años inmediatos no haya vendido y exentado una casa. Oye, es que exenté hace 2 años y medio uno. Pues no puedes volver a exentar hasta que pasen 3 años, ¿sí? Y que no exceda las 700,000 UDIs, que son al día de hoy 4,829,000 pesos. Esta exención de ISR es por persona, pero también hay que ver el tamaño de la casa y la cantidad de personas que van a exentar y si presentan los documentos comprobatorios a criterio de notario, te diría cuántos exentan y cuántos no. Generalmente exentan a 2 como máximo, ya menos de que la propiedad sea muy grande. Y ¿qué documentación voy a presentar para poder exentar? Aquí hay algo que me gusta mucho siempre explicar. El notario es obligado solidario y al ser obligado solidario significa que si él te exenta, él exenta a un vendedor, va al SAT, porque a final de cuentas es en el SAT, va al SAT y presenta que exentó y el SAT no se convence, pues le va a decir, ¿sabes qué? Esta persona no exenta. Y él no se va a regresar a decirle al vendedor, ¿sabes qué? Siempre no exentabas. Lo tiene que pagar de su cuenta. Por eso, entre más mal le haya ido una notaría, pues más criterios de exención va a tener. Y otra cosa que les decía yo, pregúntate el porqué de las cosas.
Muchos asesores yo los veo quejándose en los grupos. ¿Y por qué no me aceptan el recibo de agua? ¿Y por qué no me aceptan la credencial de manejar? ¿Y por qué no me aceptan el pasaporte? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y les digo yo, no te vayas por la emoción. Piensa en una sola cosa. Estos son documentos comprobatorios que a final de cuentas la mayoría son documentos comprobantes fiscales. Piensa que eso se le van a presentar al SAT. Y dime, ¿el SAT te acepta una factura que no esté a nombre tuyo de tu empresa? Pues no. ¿El SAT te acepta una factura con otra dirección? Pues no. ¿El SAT te acepta una factura que no tenga tu RFC con homoclave? Pues no. Ahí está el pensamiento lógico inmobiliario, ¿sí? La documentación se la vas a presentar al SAT. No pienses en el notario, se la vas a presentar al SAT. Y aquí les puse con letras rosas. Siempre que el domicilio consignado en dicha documentación coincida plenamente con la escritura, ¿sí? Tiene que ser idéntico a la escritura. Aquí hay una colonia muy conocida que se llama Cosmópolis y toda su documentación tenía Cosmópolis, pero ¿sabes qué? La escritura decía Urbivilla Cosmópolis. Entonces, los documentos comprobatorios deben de decir Urbivilla Cosmópolis. Ese es un tip que te doy. Y debe de estar esta documentación a nombre del contribuyente, de sus cónyuge, de sus hijos o de sus padres. Hay notarías que te aceptan inclusive de los abuelos siempre y cuando sea línea recta. Vamos a ver qué documentación. Credencial para votar vigente. No dice pasaporte, no dice nada más. Credencial para votar vigente. Y si volvemos acá a las letras rosas, dice siempre que el domicilio coincida con la escritura. Y el nombre también coincida con la escritura. Entonces, esas credenciales que por seguridad el propietario le quitó el domicilio, no te van a servir de un documento comprobatorio. Tiene que coincidir el domicilio. Los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la prestación de servicios de energía eléctrica o de telefonía fija. Últimos 6 meses, y le aclaro yo, con RFC del cliente. Y esos comprobantes fiscales que son facturas CFDI. No dice el recibo de luz, no dice el recibo de agua, no dice el recibo de gas. Dice de luz o de telefonía fija de los últimos 6 meses y el CFDI. El CFDI o factura electrónica que le llaman ahí es un archivo PDF, que es el recibo que todos conocemos en PDF, y un archivo XML, ¿sí? Con la cadena de el timbrado, así se le llama. Si no tiene ninguno de esos 3 que decimos hasta ahorita, ¿qué otro? Los estados de cuenta que proporcionan las instituciones que componen el sistema financiero o por casas comerciales o de tarjetas de crédito no bancarias. Algunos sí te aceptan tarjetas de crédito bancarias o tarjetas de crédito departamentales. Y ahí muchos notarios, a criterio de notario, te piden de los últimos 6 meses igual y te piden el CFDI. La mayoría de las notarías te van a pedir 2 criterios de extensión. Entonces, prepara a tu cliente. Verifícale la documentación. A los de recibo, a los de luz, generalmente nadie tiene dado de alta su RFC con homoclave. Prepara esa documentación. Y si quieres, búscame y toma mi curso donde te lo explico, ahora sí que como quien dice con manzanitas. Ahora bien, este es un punto que agrego para que tú lo veas desde la captación. Dice aquí, requisitos para el pago de traslado de dominio. ¿Qué requisitos tienen los notarios para poder hacer el pago de traslado de dominio? Que la propiedad esté registrada en catastro del estado a nombre de la parte vendedora. Oye, es que está a nombre del desarrollo, es que está a nombre del propietario anterior. Hay que hacer esa corrección desde la captación. ¿Dónde? En el predial. Que el domicilio del inmueble objeto de venta esté correcto. Calle, colonia, número y municipio. Volvemos a escritura y predial. Que estén regularizados los metros de construcción. Construyó algo y reportó catastro. Si son menos de 7 metros, pues va a pagar una multita y en una semana ya queda 2 semanas.
Oye, pero si le hice un segundo piso, le hice algo ya más grande a la casa, pues tengo que actualizar los metros de construcción en el predial. Y eso es una modernización catastral que se puede llevar ahorita con la pandemia 2 o 3 meses. Y si tú lo haces desde la captación, pues vas adelantando. Que cuando llegues a notaría, en todo esto te pongan palomita. Que el pago del predial esté al corriente, pagado el día de la firma, y que el agua también esté pagada al día de la firma. Sin embargo, yo te sugiero que estén pagados todos los recibos y que el día de la firma lleve todos los recibos pagados para que tú le des la certeza al comprador de que está comprando una casa sin adeudos escondiditos. Y por último te sugiero que hagas de tu firma una experiencia wow, ¿sí? Guía al cliente durante todo el proceso, manténlo informado de todo el proceso, ten copia de todo documento. Recuerda que por ley antilavado de dinero tú tienes que tener copia no solo de la captación, sino del día de la firma, de la propiedad y del cierre. Ten copia en físico y electrónico y guárdala por al menos 5 años. Mantén al cliente informado, que él no te esté preguntando. Tú infórmale cómo va cada proceso, cómo vamos avanzando. Evita solicitar la documentación en abonos. Yo es lo primero que les digo, cuando me entregas el total de la documentación, yo empiezo a trabajar tu expediente. Maximiza tus tiempos. Infórmales desde la captación qué impuestos le corresponden al momento del inicio de cierre, qué impuestos y gastos de adquisición le corresponden. Hazle su desglose a cada uno y verás que la operación va a fluir. Lleva un proceso sin pérdidas de tiempo y da un servicio 100% profesional. Estas son mis joyas del expertise inmobiliario. Esta es mi forma de decirte y de prepararte para que tú también seas un profesional inmobiliario. Amo que haya muchos profesionales inmobiliarios, amo darte esta capacitación y pues encantada estoy aquí. Agradezco a Suma Inmobiliarios del Estado de México y al Comité del Foro Inmobiliario por haberme invitado a este gran evento, por darme la oportunidad de estar aquí contigo y de compartirte lo que a mí me costó años aprender. Tú lo obtuviste hoy en esta ponencia. Me gustaría estar siempre ayudándote. Sígueme en mis redes sociales como Almadelia Gutiérrez en Facebook, en YouTube, en LinkedIn. Sígueme como Sumeria y todos los miércoles en Cafecito Inmobiliario también me puedes encontrar a las 7 de la tarde. Este es mi celular, estos son mis libros. Tengo 7 libros donde conforme yo voy creciendo cada año, voy llenando de información a todos los asesores que quieran profesionalizarse. Me encanta estar aquí contigo. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.